tema de hoy, la criminalización, sí, porque hasta da furia, rabia y bueno, de la protesta popular y además el derecho penal del enemigo. Es un tema verdaderamente de profundidad, indignante y fascinante para el estudio. Vamos a preguntar qué está pasando en nuestros países, pero sobre todo en un país muy importante. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Cae el presidente de Perú. Es lo que tienen en mente muchos opositores. Y la vida presidencial cada vez es más una pesadilla. El último golpe no lo dejaron salir del país para ir a Colombia a la toma de posesión del presidente Petro. Votación cerrada. Han votado a favor 42 congresistas, 67 en contra, 5 abstenciones. En consecuencia, no ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del día 6 al día 8 de agosto del 2022. Pero eso es lo de menos. El presidente encara una persecución judicial para hacerlo caer. Sus ministros son reemplazados, caen o renuncian. 4 gabinetes caen en un año. Y la oposición se frota las manos al acusarlo de corrupción. Se le quiere destituir. La Fiscalía de la Nación persigue al presidente. Lo investiga por 5 delitos de corrupción y por la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, de más de 300 millones de dólares. Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la Nación. Pero esto es la punta del iceberg. Es en realidad un entramado muy complejo de persecuciones, resentimientos, abuso de poder, clasismo y protección de las cadenas de corrupción que se infiltra en todos los niveles y en todas las clases. Yo invito a todos nuestros compatriotas, a todos los peruanos, a unirnos y no dejar que un día gobierne el comunismo. Palabra del maestro, ¿no? Yo también soy maestra, pero digo, yo sé que no nos va a fallar, hay que tener confianza y seguridad, con apoyo de nosotros, con el apoyo del pueblo, yo sé que va a triunfar. Perú, foco rojo, que además puede ser retrato de tu país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, sobre todo por ponernos en uno de los programas más censurados de todas las redes. Imagínese usted, hace unos días hicimos un programa sobre la nueva organización geopolítica e incluso espiritual de las sociedades contemporáneas. Y YouTube, no hablamos ni de violencia, no hablamos absolutamente de guerras, ni de todas las cosas y atrocidades que hacen los poderes. Hablamos de la cuestión social y espiritual que se vive hoy en un nuevo cambio. Y YouTube dijo, su programa no es apto. Y otra vez. Así las cosas y así la censura. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted, nuevamente y siempre a usted. Hoy tenemos pues un programa muy importante, porque no solo son analistas, sino que han vivido en carne propia lo que se vive y lo que le decía hace un rato. Cuando el Estado, el gobierno o las élites criminalizan la voz popular, las protestas,
y cuando el derecho penal del enemigo se convierte en constante, entonces las cosas se tienen no solo que replantear, sino que se tiene que alzar la voz. Y está con nosotros el doctor Alex Chamán. Él es director de IP News, docente de universidades públicas en Bolivia y además también es director de la revista Atreverse. Allá está con nosotros, allá y aquí está con nosotros, allá en Bolivia, en La Paz. Muchísimas gracias. Miguel Sánchez, abogado que está defendiendo las causas de miles de personas a través de los que encarcelan. Imagínese usted, representadas por muchos que son perseguidos y encarcelados, y él está allá en Perú, en Lima. Gracias a los dos, Miguel, Alex, es un placer verlos, es un placer conocerlos y verlos cara a cara. Y bueno, pues la primera pregunta, Alex, la más importante, cuéntanos lo que está viviendo y lo que estás viviendo, por favor. Gracias, estimado Roberto, un cariñoso saludo al programa, a los seguidores que entiendo, a pesar de todas las restricciones y persecuciones y censuras, se acrecientan más y más a lo ancho de nuestro planeta. Fíjate, Roberto y querido público, hace algunos años algunos presidentes progresistas como Rafael Correa hablaban ya de una especie de plan Cóndor II, incluso un conjunto de organizaciones progresistas, democráticas, que reivindican, entre otras cosas, la defensa de los derechos humanos, también señalaban de que en los últimos años se estaba intensificando un conjunto de políticas de estigmatización, de demonización e incluso también de persecución política. Y ojo que se daba al más alto nivel. Producto de aquello, hemos visto la caída de Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, de la señora Dilma Rousseff, expresidente de Brasil, y podríamos enumerar muchos otros casos. Pero aquello se ha hecho extensivo también a activistas sociales, luchadores sociales y revolucionarios. Y en el caso concreto de Perú se ha intensificado en los últimos 15, 20 años, e incluso en estos momentos, estimado Roberto, el propio presidente de la República del Perú está siendo víctima no solo de una especie de linchamiento político, de una guerra jurídico, la FARC, acompañados de la prensa conservadora peruana, sino se ha hecho extensivo incluso a su cuñada. Y estamos hablando de la primera autoridad política del Perú en términos administrativos, que incluso se le está negando a su propio abogado que haga una efectiva defensa. ¿Y por qué destaco esta situación, distinguido Roberto? Porque si eso se da al más alto nivel, violentando la propia constitución política neoliberal peruana, imagínate tú lo que se está haciendo desde hace décadas con activistas, luchadores, incluso revolucionarios, que en el marco de su libertad de pensamiento y opinión y organización están siendo víctimas de un acoso, si se quiere, pues infernal, algunos dirían inmisericordia, y no solo se hace en territorio peruano, sino que desde hace algunas semanas, meses, se intensifica con algunos que también tenemos ciudadanía peruana, pero que activamos un periodismo alternativo fuera del Perú, y por el simple hecho de enmarcar un conjunto de programas de carácter democrático, pluralista, si se quiere, pues progresista, ya estamos siendo sindicados por la policía política peruana, que muchos la han caracterizado como profundamente corrupta, también profundamente, si se quiere, pues genocida, por toda la política de violaciones a los derechos humanos que se ha venido haciendo contra muchísima gente que fue detenida violentando el Estado de Derecho, violentando, si se quiere, pues el derecho garantista y liberal. Entonces, para ir cerrando, a mi persona, por dirigir la revista Atreverse, en la que salimos semanalmente, también ya nos han desencadenado una política
si se quiere, pues de difamación, de injuria, e incluso nos han hecho llegar un atestado en la que nos están enmarcando en la apología del terrorismo por el simple y sencillo hecho de sacar programas de carácter democrático, progresista y alternativo. Y en el Perú es un delito pensar diferente. Y hoy la policía política peruana, a través de la DIRCOTE y de sus repudiados representantes a lo largo y ancho del Perú y más allá de las fronteras, sigue desatando una política de intimidación, de persecución, y nosotros queremos aprovechar este importantísimo espacio porque es un golpe contra la prensa alternativa que en pleno siglo XXI muchos catalogan como un enorme retroceso histórico propio pues del terrorismo de Estado de la década de los 70, en la que el Perú también formó parte a través del extinto expresidente militar Morales Bermúdez, quien dicho sea de paso, ya estaba solicitada la extradición allá desde Italia y falleció días atrás. Entonces ese es un panorama general, estimado Roberto. Gracias, Alex. Gracias sobre todo por lo de estimado. Pues es con cariño, con amor a la humanidad que tratamos de llevar este programa. Antes de ir a la profundidad y de pasar con Miguel, yo te quiero preguntar, para mí se me hace sorprendente que haya periodistas en Perú y que no exhiban evidencia sólida, y te acusan de terrorista, Alex. Te acusan de hacer apología a la violencia, y la pregunta es fuerte y la tengo que hacer. Sendero Luminoso, tú apoyas a Sendero Luminoso, tú apoyas el terrorismo, la figura de un líder de Sendero Luminoso. Acláranos todo esto para poder poner en contexto y además entender por qué lo están haciendo este tipo de prensa que me imagino que está del lado de la derecha. Sí, la prensa ultraderechista peruana, ya catalogada como mermelera o mercenaria, es la que trabaja de manera, si se quiere, muy directa, entrelazada, codo a codo con la policía política peruana y con los sectores más conservadores para viabilizar todo lo que hemos denominado su derecho penal del enemigo, que procura traerse abajo a todo aquel que piensa diferente, a todo aquel que cuestiona el statu quo, incluso a todo aquel que propone una asamblea constituyente para viabilizar una constitución política del Estado en aras de la defensa de la patria y de la restitución de los derechos fundamentales del pueblo peruano. Ahora, en el plano personal, estimado Roberto, quien habla asume posturas democráticas, progresistas, y en términos ideológicos también asumo posturas revolucionarias, que no es ningún delito en pleno tercer milenio. Y en ese sentido nosotros pues hemos abiertamente expresado nuestro reconocimiento a organizaciones que en el legítimo derecho de plantear la posibilidad de transformar una sociedad en aras del progreso de la humanidad, en aras del bienestar, de la justicia social, abiertamente hemos expresado, reitero, nuestra solidaridad con organizaciones políticas de diferentes partes de Latinoamérica, con, si se quiere, pues, bolivarianas, por ahí colombianas, peruanas, chilenas, argentinas, y en el caso concreto de Perú, sí nos hemos identificado con los luchadores sociales y revolucionarios. ¿Por qué, estimado Roberto? Porque consideramos que en pleno siglo XXI, ante el descalabro de la sociedad capitalista, tenemos derecho a pensar en un mundo mejor, en una nueva alternativa. No te olvides que hoy estamos en una posible tercera guerra mundial en ciernes para detrimento de la humanidad entera, y para salvar a la misma creo yo que tenemos que hacerlo desde una perspectiva progresista, una perspectiva pues avanzada. Y es en ese entendido que también nosotros públicamente hemos expresado nuestro reconocimiento, nuestro homenaje a revolucionarios de diferentes partes del mundo, llámense de Turquía, llámense de Filipinas, llámense de Cuba, llámense de Colombia, llámense de Perú, llámense pues de otras latitudes. Entonces no podemos negar aquello porque hacemos
eco del ejercicio de libertad de pensamiento y opinión, más aún que a lo largo de la historia de la humanidad, las fuerzas más avanzadas, con sus limitaciones y todos, han procurado tomar posición por lo que consideramos aquello que puede salvaguardar los intereses de la humanidad, de los pueblos del mundo y, por qué no decirlo, del proletariado como última clase de la historia y la clase más revolucionaria, apreciado Roberto. Gracias. Perdón por hacer estas preguntas fuertes, Alex, pero creo que es necesario porque hay mucha gente que no es peruana, pero que sí conoce cosas del Perú y que era muy importante. La última sobre este tema para cerrarlo, Alex, por ejemplo, ¿tú consideras que Abimael Guzmán y Sendero Luminoso son expresiones del terrorismo, son terroristas? Para nada, mi estimado Roberto, porque yo, que soy docente universitario y modestamente estudio pues lo que significa la marcha de la sociedad humana desde una concepción científica del mundo, llego a concluir que las grandes transformaciones sociales, desde la sociedad esclavista, pasando por el modo de producción feudal, arribando a la sociedad capitalista, nos agrade o no, se ha hecho a través de los pueblos que han enarbolado las banderas de transformaciones sociales. No olvidemos que si hoy vivimos a nivel planetario, el capitalismo fue fruto de un proceso revolucionario de 1789 a 1798 que enarboló libertad, enarboló fraternidad, igualdad en el marco de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También yo entiendo, mi apreciado Roberto, de que en el marco del progreso histórico las fuerzas más avanzadas tienen que atreverse a apostar por cambios, si se quiere, estructurales. Y en ese sentido, reitero, en lo que hace mi concepción científica del mundo, yo considero que las fuerzas revolucionarias del Perú durante los 80 y los 90, por más que les hayan endilgado el término de terroristas, han sido fuerzas revolucionarias que, con sus aciertos y desaciertos, con sus virtudes y por ahí sus defectos, han encaminado proyectos de alcance nacional. Y si por ahí tuvieron líderes revolucionarios, que tú sabes, siempre se sataniza aquellos que quieren hacer transformaciones, yo modestamente creo que los líderes revolucionarios del Perú que encaminaron esas gestas son gente que merece nuestro reconocimiento, nuestro respeto. Lo mismo podría hablar de aquellos líderes que allá en 1780-81 se levantaron contra la corona española, que fueron, en este caso, Túpac Amaru, Túpac Katari, con sus correspondientes compañeras, y se atrevieron a transformar revolucionariamente toda esa situación de colonización. Fueron estigmatizados, perseguidos, detenidos, torturados, descuartizados. Entonces, si no tuviéramos esos líderes revolucionarios a lo largo de la historia, no tuviéramos grandes transformaciones en aras del progreso histórico para bien de la humanidad, de los pueblos del mundo y, por qué no decirlo, del proletariado distinguido, Roberto. Pues qué claridad, con qué claridad nos explicas justamente en este momento que también el presidente Castillo expresa su informe y su visión de la nación. Gracias, Alex. A ver, Miguel, gusto en conocerte, disculpa hablarte de tú, pero pues en este programa siempre tratamos de hablar de tú para como una seña, un guiño de amistad y de igualdad, de equidad, que es lo que perseguimos como seres humanos. Miguel, yo te quiero preguntar, tú defiendes a mucha gente que ha sido censurada, que está encarcelada incluso, que está señalada, que está perseguida. ¿Cómo vas a sacar a tanta gente de la cárcel allá en Perú? Bueno, enarbolando, mi estimado Roberto, reiterando las palabras de mi coterráneo, el doctor Alex Chamán, con el derecho garantista, porque les estamos reclamando al Estado peruano y al Poder Judicial que juzga a mis patrocinados que respeten la ley, que respeten los tratados internacionales, que están violando el Estado de Derecho, que están sometiendo al Poder Judicial a una presión política, rompiendo la independencia de poderes y por lo tanto destrozando
el Estado de Derecho, garantista, constitucional, democrático, que el Perú ha suscrito y que dice respetar, pero que habiendo no guerra, porque hace 30 años que ya no hay acciones subversivas que ellos llamaron terroristas, estando en cárceles sus líderes, han abierto nuevos juicios a partir del año 2012 para no dejar salir en libertad a los que ya cumplían sus penas elevadísimas de 25 años. Les han abierto nuevos juicios para condenarlos a cadena perpetua y nunca salgan. Entonces, estamos asistiendo a una persecución de los presos políticos de ayer e incrementándolo con presos políticos de hoy, sin haber guerra, sin haber hechos que llaman terroristas, es decir, violentos, de destrucción de vidas con motivaciones políticas, para que la ciudadanía no hable, no cuestione el sistema capitalista demoliberal, para que el Movadef, que son buena parte de mis defendidos, no puedan participar en las elecciones, que no puedan llegar a lo que hizo José Mujica en Uruguay a ser presidente después de haber sido guerrillero, o Dilma Rousseff en Brasil después de ser guerrillera llegar a ser presidente, para que eso no suceda en el Perú. E incluso al partido gobernante, a Perú Libre, le están en estos momentos abriendo juicios por terrorismo a su presidente, a su dirigente Guido Bellido, que fue ex primer ministro del gobierno actual de Pedro Castillo, a su personera nacional y al congresista actual Guillermo Bermejo. Entonces, como dijo el gran dramaturgo Bertolt Brecht, ayer, ¿no?, detuvieron, persiguieron a los judíos, como yo no soy judío, no me interesó, ahora se llevan a los comunistas, no soy comunista, tampoco me interesa, están viniendo por mí, pero ya es tarde. Entonces, cuando se empiezan a violar los derechos fundamentales de las personas y el resto de la sociedad calla con esa propaganda de terrorismo, empiezan a sentarse las bases para que se extienda esa persecución, y es lo que está pasando ahora. En la bolsa del terruqueo, ¿no?, que es la forma como criminalizan la disidencia política en el Perú actualmente, están metiendo a tanta gente, incluso de los gobernantes, para impedirles que ganen las elecciones municipales y regionales que se van a producir en este año, en octubre, que esa bolsa necesariamente se tiene que romper, porque el pueblo peruano está alcanzando a ver que hasta su presidente elegido legítimamente lo quieren vacar acusándolo de terrorista. Y como no pudieron eso probarlo, de corrupto, y como no pudieron en el Congreso aprobar, ahora quieren que la Fiscalía lo detenga, de manera que la Fiscalía se encargue de hacer el golpe de Estado que ellos hace tiempo están buscando. Esa es la situación en que el Perú está sumido en una grave crisis política por culpa no de los de abajo, sino de los de arriba, de las clases dominantes, que desde el 2017 hay en 6 años más o menos, hay 6 presidentes de la República, cambiados, uno cada año. Esa crisis política solamente puede terminar si es que hay una reconciliación nacional y una amnistía general, y en particular si es que se llega a una asamblea constituyente para un nuevo contrato social, porque la población ya no respeta la autoridad, no cree en los partidos, no cree en los políticos. Hay un desgobierno, y eso solamente puede ser resuelto si es que se convoca a la población, a la ciudadanía, a un gran debate nacional para un nuevo contrato social que se plasme en una asamblea constituyente con una nueva constitución. Pero esas banderas, que no son de odio, que no son de violencia, que no son de discriminación, sino que al contrario son ideas de consenso, de pluralidad democrática, están siendo perseguidas. A todo el que levanta la bandera de amnistía general, a todo el que levanta la bandera de asamblea constituyente, la están acusando de terrorista y le están terruqueando. Fíjate bien qué cosa dices, ¿no? Y qué caos, porque la ciudadanía cansada, harta, ya no reconoce ni le importan los partidos políticos, ni las instituciones, ni los líderes, y la Fiscalía, por su parte, ya tampoco reconoce al pueblo, ni le importa que tiene que representar al pueblo y equilibrar la justicia. Lo que estás dibujando es un caos perfecto para que los poderosos se aprovechen más, ¿no? Así es, así es.
Justamente la pandemia ha demostrado eso. El Perú es el que más muertos porcentualmente tiene en el mundo. 200.000 muertos por COVID. ¿Y quienes se han enriquecido con la muerte y con la enfermedad de esas 200.000 y más familias que han tenido que quedarse en la pobreza para vender sus casas, sus vehículos, porque los monopolios de la salud cobraban exorbitadamente y han llenado sus arcas con miles de millones, más que las épocas anteriores, viviendo de la pobreza y enriqueciéndose de la muerte del pueblo peruano. Ahí se ha puesto al desnudo que la privatización, el neoliberalismo, no aguanta, necesita un nuevo contrato social, una nueva constitución que derogue la constitución fujimorista que permite que la salud se privatice, que sea ejercida por monopolios particulares que lo único que buscan es la ganancia, igual la educación, igual la seguridad, que son derechos fundamentales. A ver, Miguel, para ir con Alex, pero esto que me estás diciendo cuadra perfectamente con lo que nos estaba mencionando el doctor, porque entonces lo que me explicas lo podemos entender como que las bases sólidas que no se quieren ir, que protegen el capitalismo depredador, están obedeciendo también a un plan Cóndor 2 de desmantelar y destruir la posibilidad de crítica y de cambio de esas estructuras muy consolidadas de saqueo. O sea, lo que estamos viendo es esta pugna de no querer ser derrotado, estas élites que han saqueado no solo a Perú, sino a todos los países de América Latina. Miguel. Así es. La contienda que hay en estos momentos en la clase dominante en el Perú, que ha generado esta crisis política por culpa de ellos, tiene que ver con que las clases dominantes se están repartiendo entre una y otra potencia en el mundo que se disputan la supremacía mundial. Hay una guerra mundial en ciernes, está ya desarrollándose los preparativos para esa guerra y se están alineando las clases dominantes con uno o con otro poder. Entonces se agudiza la contienda y se reaccionarizan las legislaciones, porque lo que están aplicando es un derecho penal del enemigo que su esencia es negar la condición de la persona a quienes disienten de su orden dominante, a quienes protestan. El presidente Vizcarra, antes de ser vacado, estableció una política donde obligó a todos los sectores del Estado, incluyendo al Poder Judicial, a firmar esa política para ligarla, vincularla de lucha contra el terrorismo desde el 2017 al 2023. Y hablan de un terrorismo indirecto. ¿Pero a qué se refieren con terrorismo indirecto? A las marchas, a las protestas, a las conferencias, a las pintas, a las banderolas, a las pegatinas, o sea, a expresiones democráticas de libre juego de ideas que están establecidas en los tratados internacionales y en toda la jurisprudencia mundial del derecho garantista que rige en esos tratados. Entonces están aplicando otro derecho diferente, que niega la condición de las personas a quienes no se sujetan al sistema y simplemente toman la libertad democrática de opinar. Ni siquiera hay actos violentos. No han probado en el Movadef que haya un solo acto violento, una sola destrucción de bienes públicos o de vidas por motivaciones políticas. Simplemente por tener una ideología diferente, le negaron la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones el año 2012, presentando 238.000 firmas. Y luego, en un grupo más grande, en un frente más grande que se llamó FUDEP, 500.000 firmas, y al negarles esa inscripción volvieron a reunir 500.000 firmas nuevamente y les volvieron a negar con artilugios legaloides, pero al fin y al cabo diciendo: no, ustedes tienen una ideología diferente que es terrorista y por lo tanto no pueden participar. Cuando la Constitución prohíbe que se persiga por ideas, prohíbe textualmente. Pues sí, eso sería lo ideal. Oye, el expresidente Vizcarra es el de, y perdón la pregunta parece muy tonta, pero vas a ver que no, es el de este rap del Mi Bebito Fiu Fiu y todo eso. Sí, para que veas que estoy enterado. Claro, que cayó cuando se vacunó primero antes que la población. Qué curioso, porque hay una cuestión ahí tremenda. Le hicieron este rap utilizando a un cantante muy famoso, Eminem,
Daido Dido, pero no respetaron la violación de los derechos de autor de esa canción y se promovió en el mundo entero como una de las top. Esto es muy, muy extraño y esto también hace sentido con las cuestiones de desestabilizar países o de encauzarlos a diferentes ideologías vía ahora los jóvenes que están tan distraídos. Alex, yo te pregunto, ¿por qué desde fuera de Perú, uno decía, bueno, con Castillo van a cambiar las cosas y de pronto escuchamos que hay un gobierno que está criminalizando las protestas, desilvana todo esto para podernos explicar y entender cómo es que sí hay un gobierno que criminaliza las protestas, pero también está el presidente Castillo como presidente de Perú. Por favor, Alex. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!